Hola a todos, hoy vamos a revisar un algoritmo de optimización, el templado simulado, también conocido como Simulated Annealing. Esta técnica es útil cuando queremos encontrar soluciones óptimas en problemas donde hay muchas combinaciones posibles y muchos mínimos locales. Se inspira en el templado de metales. Imaginemos que tenemos un metal caliente que vamos enfriando lentamente. Si lo hacemos bien, los átomos se ordenan en una estructura de mínima energía. Pero si lo enfriamos rápido se puede quedar atrapado en una configuración poco estable. Este algoritmo se enseña porque sirve para problemas con espacios de solución muy grandes, por ejemplo problemas combinatorios. Además es versátil y relativamente fácil de implementar. Este gráfico representa una función con varios mínimos locales, valles, y un mínimo global, que sería el punto más bajo de toda la curva. El punto rojo muestra la posición actual del algoritmo. Y el objetivo sería encontrar el punto más bajo de esta curva, el mínimo global. Tenemos tres parámetros para ello: la temperatura inicial, el alfa y las iteraciones. La temperatura inicial controla cuánta libertad tiene el algoritmo al inicio para aceptar soluciones peores, ¿vale? Mientras más alta la temperatura, hay mucha más exploración, se aceptan más saltos malos. Y mientras más baja la temperatura, se comporta como un algoritmo un poco más codicioso, como que se quiere quedar con ese mínimo local, ¿cierto? Y el alfa, en cambio, define cómo baja la temperatura en cada iteración. Y bueno, las iteraciones son el número de pasos que hará el algoritmo antes de encontrar la mejor solución, ¿cierto? Eso sí, mientras más iteraciones, más tiempo buscando, pero también eh, más costoso computacionalmente. Entonces, si le damos ejecutar, nos genera la primera solución aleatoria y a medida que va avanzando en pasos, eh, va acercándose y va explorando el área y acercándose prontamente al mínimo global, ¿cierto? Hasta ya quedarse ahí porque ya no tiene ganas de saltar, se podría decir, la temperatura muy baja. Pasando a la guía, vamos a aplicar el templado simulado para encontrar la configuración óptima radial de una red de distribución. Nuestro objetivo va a ser minimizar las pérdidas por la resistencia mientras conectamos los nodos de forma radial. Para que se entienda mejor lo que significa la radialidad, se pueden imaginar en un árbol, ya que sus ramas se organizan de manera radial. Esto significa que no tiene ciclos entre medio. Bueno, la mayoría de problemas de configuración radial eh, están en la red de distribución. Entonces el problema va en que tenemos una pequeña red monofásica con 5 nodos. El nodo 1 sería la subestación que alimenta la red y el nodo del 2 al 5 serían las cargas, cada una con una demanda activa específica en kilowatts, ¿cierto? Y tenemos, como podemos ver acá, un factor de potencia igual a 1 para simplificar un poco los cálculos. Nuestra tarea sería construir la red radial, eh, o sea, sin ciclo, donde los nodos estén conectados directamente o indirectamente con la subestación. Indirectamente refiriéndome a que el nodo 4 puede estar conectado a la subestación a través del nodo 2 o el nodo 3. Pero no solo se trata de conectar nodos al azar, ¿vale? La idea sería minimizar las pérdidas totales, eh, tal que, como se ve aquí en la fórmula, las pérdidas serían igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Y la corriente puede calcularse como la potencia total en el tramo partido en el voltaje RMS de esa parte. En este caso trabajamos con un sistema monofásico de 230, el factor de potencia igual a 1, la potencia aparente, que sería igual a la potencia activa por el factor de potencia, y el flujo de potencia de cada línea depende de cuántos nodos cuelgan hacia abajo, ¿cierto? En la red. Así que va a depender de la topología o cómo se organiza nuestra red en particular para cada caso. Voy a iniciar con el código de Python. Primero importamos las librerías. Ya saben que en caso de no tener esta, deberían importarla, aunque lo hicimos anteriormente.
Eh, defino las líneas, las cuales serían 6 posibles combinaciones. Como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después tenemos la demanda, que aquí la primera no la incluí porque la primera es 0, que es donde estaría la, la subestación. Tenemos 5 nodos, 6 aristas, como lo vimos antes. Los 5 nodos hasta el 5 y las 6 aristas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos el árbol, que recuerden que tenemos que conectarlo con, como dice la guía, 4 líneas. Por lo tanto, nuestro árbol debe tener nodo menos 1, ¿cierto? Para que sea radial. En el caso de tener más, no sería radial, tendría un ciclo. Esta es la penalización para castigar solución inválida y nuestro voltaje RMS. Ahora iniciamos con la explicación de la función UnionFindThisArbol, que lo que hace es verificar si es que mi red es realmente radial. Primero inicializamos quiénes son los padres, que serían los nodos. Después definimos una función para comprimir un poco los caminos, donde si es que ver que este nodo que podría estar conectado con 2, 4 y 5, comprime el camino tal que si le pregunto con quién está conectado 5, me devuelve el 1. Después si le pregunto con quién está conectado 4, también me devuelve el 1. Lo cual vuelve la búsqueda un poco más rápida. Tenemos esta parte que lo que hace es ver si es que cada línea que se forma no está conectada entre sí, o sea, no forma ciclos. Eso se comprueba aquí en el caso de que si hay un ciclo devuelve un false. Después nos preguntamos si es que están todos los nodos conectados a la raíz, ya que finalmente todos tienen que estar conectados a la subestación. Y en el caso de que sí esté conectado y el número de aristas sea n-1, retorna un true o retorna un false. Ahora vamos a pasar a la función objetivo, que lo que hace es agarrar el vector continuo x y hacerlo binario, porque normalmente continuo, como había dicho antes, entre 0 y 1. Después sumamos si es que es diferente al número de aristas, devuelve un error, o sea, una penalización que es según el error. Si no, en el caso de que sí sea 4, llama a pérdidas totales. Ahora, estas pérdidas totales utiliza la función UnionFind, que verifica si es árbol o no, que no tenga ciclo y ese tipo de situaciones. Después construye el árbol. ¿Construye el árbol para qué? Para ver las cargas aguas abajo de cada raíz. Y después calcula las pérdidas según eso. Aquí tenemos el cálculo de corriente, el cálculo de las pérdidas. Una vez cargamos todo el sistema con todas sus funciones, vamos a ejecutar el templado. Definimos los límites y guardamos en resultado la función o lo que nos devuelve la función del templado simulado. Para ello necesitamos objetivo, los límites, el máximo de iteraciones y la semilla, que el clásico es 42. Con esto podemos buscar un resultado y nos da 1, por ejemplo. Corramos el gráfico y vemos que tenemos aquí la gráfica de la mejor situación para un máximo de 5 iteraciones. Veamos qué pasa con, por ejemplo, 3 iteraciones. Aquí en este caso nos manda otra solución que es peor, debido a que las iteraciones son menores. La temperatura y el alfa aquí no se pueden controlar. Tendríamos que pasar a definirla o ver qué otros parámetros tiene Dual Annealing, porque a veces tiene temperatura, pero entiendo que no tiene un alfa como tal. Para eso quizá habría que definir otra función. Vamos a graficar de nuevo la solución que nos dio y vemos que es otra,
que es diferente, pero que no es, o sea, que es radial, no tiene bucles. Vemos que conecta todos los nodos y cumple con el requerimiento. Vamos si encuentra otra solución, parece que no. Vamos a cambiar la semilla. Aquí encontró otra, pero que sigue siendo peor que la que habíamos encontrado antes, que era menor a 300 kilowatts. Tampoco es radial y cumple con las condiciones. Bueno, ahora vamos a pasar al código de MATLAB, el cual es muy similar al de Python. Recomiendo ver el de Python antes de hacer el de MATLAB, ya que voy a pasarlo ahora por encima, porque las explicaciones son idénticas casi. Tenemos las importaciones de las tablas, definimos los parámetros que vamos a ocupar, definimos la función UnionFind, que aquí es llamada sArbol, la compresión de camino, que también está aplicada en Python, el tema de encontrar si es que tiene ciclos o no, y ver si es que están conectados todos a la raíz, que sería la subestación, y aparte que cumpla con que tiene 4 aristas. Vamos a hacer la función de las pérdidas totales, que construimos el árbol orientado desde la parte base. Después vemos la demanda hacia abajo del sistema y calculamos las pérdidas de esto. Ahora definimos la función objetivo, que es como lo habíamos hecho antes, pero en MATLAB, que sería select. Binalizamos el umbral, o sea el sistema. Vamos a tener un vector de 0 a 1 continuo. Ahora lo vamos a convertir en false o true, que se va a guardar en select, y después hacemos una suma de select y tendría que ser igual a 4. En el caso de que no, se le agrega a la penalización otra penalización por haber no cumplido con esto. Vamos a ver las pérdidas totales. En el caso de que sí la lista sí sean 4, vamos a ver las pérdidas totales. Llamamos a la función que la habíamos descrito antes. Esto va a calcular, como dice el nombre, las pérdidas de nuestra rama, y eso es lo que haría la función objetivo. Después se define acá para poder ocuparla dentro del algoritmo de templado simulado. Vamos a ver los parámetros de ejecución ahora. Aquí son un poco diferentes a Python. Esta sería la semilla, que es para la reproducibilidad, o sea que sirve para cambiar los parámetros y ver cómo se comporta nuestro modelo, si es que lo busca más rápido, lo busca más lento y así. Después tenemos el punto inicial, donde va a iniciar nuestro sistema, que va a ser aleatorio en este caso. También pueden dejarlo fijo. También se recomienda dejarlo fijo cuando se ocupa una semilla para la reproducibilidad. Después tenemos la cota inferior y la cota superior, que sería el espacio de búsqueda de nuestro sistema. Después, ahora, que es la parte importante, serían las opciones del templado simulado. Iteraciones 100, temperatura 40, el alfa, que esto no está directamente en MATLAB, así que lo agregué, no es una función directa donde tú puedas cambiar el alfa, así que lo agregué acá, alfa 0,95. Mientras más bajo el alfa, más volátiles los resultados, se podría decir. Y la función de tolerancia, que recuerden que esta también es como una función de optimización, o sea, un algoritmo de optimización, por lo tanto se parece bastante a el de algoritmos genéticos, que también ocupamos OptiOptions. Y finalmente llamamos a la función templado simulado, le ponemos la función objetivo, que es la que había dicho que íbamos a ocupar acá. Para poder ocupar esta función dentro del llamado de templado simulado, hacemos este enjuague de aquí. Después de eso, parámetro inicial,
cota superior, cota inferior y las opciones que habíamos definido antes. Me guarda los vectores y después lo decodificamos para mostrarlo, ¿cierto? Aquí sería como va disminuyendo la temperatura. Puede verse que disminuye bastante acá a medida que pasa el tiempo y que ya en la iteración 30 ya encontró el mejor resultado y se quedó con este y lo guardó. Las aristas seleccionadas serían 1, 2, 3 y 6, que es la que habíamos visto que en Python funcionaba bastante bien. Y estas, según las pruebas que tengo hechas, sería la mejor configuración. Eso sería lo de MATLAB. Como pueden ver es similar a lo de Python. No hay muchas diferencias. La única diferencia sería un poco en la forma en la que se llama OptiOptions y las opciones que tiene MATLAB de ocuparlo. Por ahora eso sería de la clase. Recuerden que el material va a estar subido en Teams si es que necesitan ocuparlo o jugar con él.